Bueno, en la clase pasada habíamos empezado a ver el efecto Gunn-Peterson y habíamos hecho una cuenta hacia el final de la clase que mostraba que es un efecto muy sensible a una mínima presencia de hidrógeno intergaláctico neutro. Este efecto tiene que ver con la transición ¿cómo se llama? La de Lyman alfa, que va del estado fundamental 1s al 2p del hidrógeno. Y la cuenta que hicimos nos había dado que es un efecto muy fuerte. O sea, quiero decir, una pequeña presencia de hidrógeno neutro daría una gran absorción en esa banda del espectro electromagnético, ¿no? Les quiero aclarar una cosa. Yo acá tenía un error de tipeo en la transparencia en la última transparencia de la clase pasada, que lo corregí. Acá había un 4 que estaba de más y un par de paréntesis que estaban de más. Así que ya lo corregí y así, ahí estamos. Esta era la última transparencia que habíamos visto. Entonces, fíjense cómo basta con que hubiera, digamos, basta con que la fracción de los variones, vamos a repasar eso nada más, la fracción de los variones en el universo digamos, en la época del corrimiento del rojo igual a 5, sea mayor a unos pocos millonésimos del total de variones, para que dé una línea de absorción muy fuerte a esa altura. Acuérdense que en realidad lo que tenemos para una línea de absorción es un valle de absorción que va desde de la frecuencia de absorción hasta la frecuencia de absorción corrida al rojo. La formulita estaba dada porque esto se aplica tanto a la transición hiperfina que vimos antes, como acá, ¿ven? Esta formulita estaba acá. Se aplica para cualquier línea de absorción, ¿no? O sea, este es el pozo, digamos, de absorción en que se transforma esa línea de absorción, producto de que un rayo, no sé, la luz que viene de un determinado cuasar, lo que sea, está siendo paulatinamente absorbida por por la presencia del hidrógeno intergaláctico en a lo largo de todo su trayecto, de toda su trayectoria. Muy bien. Eso, hasta ahí vamos a llegar a la clase pasada. Entonces, bueno, seguimos con esto. No es fácil, digamos, encontrar estos líneas de absorción, porque en realidad el tema es mucho más complejo, digamos, lo que son los errores de medición, la sensibilidad, para poder, digamos, medir estos espectros de objetos tan distantes, ¿no? Los objetos que están a zetas de 2, 3, 4, 5, son objetos cuya luz es muy débil, se necesita mucha sensibilidad. Por eso es que se tardó muchos años hasta que se pudo empezar a obtener información sobre o encontrar estos valles de absorción Lyman alfa, ¿no? Lo que sí empezó a aparecer es lo que se llama el bosque de Lyman. En inglés Lyman Forest. Pero bueno, en realidad me refiero concretamente a esta transición, ¿no es cierto? Ahora, para cuásares que tuvieran con z igual a 5, no se veía mucha señal, digamos, de absorción para frecuencias mayores que la frecuencia de Lyman alfa. O sea, básicamente, la idea es la siguiente: si yo tengo una frecuencia, digamos, en la banda de frecuencias mayores a la
a la del imán alfa, uno esperaría que haya absorción, porque digamos, la luz se va corriendo el rojo y va encontrando hidrógeno intergaláctico neutro y lo va absorbiendo, ¿no? Pero era dificultoso encontrar esta señal. Hay un paper digamos, que cuenta un poco la situación, el estado de situación en 1999, un paper de Songalia, Hu, Cowie y Mahon, límites sobre el efecto Gunn-Peterson. Fíjense, límites sobre el efecto Gunn-Peterson. Ahora, ¿por qué es esto? Evidentemente, esto indicaría que la fracción de hidrógeno neutro es menor a unos pocos millonésimos. El no observar este valle, ¿no? Esta supresión, en este rango de frecuencias, incluso para cuásares a z igual a 5, que ni siquiera uno vea supresión para frecuencias del orden de la frecuencia de Lyman dividido 1 más 5, ¿ok? En este caso, estaría indicando que no había digamos, que la presencia de dióxido neutro es menor a millonésimos. Ahora, el gran descubrimiento ocurrió en las primeras meses de este siglo. Una de las publicaciones más interesantes es esta, la de 2001 de Becker y colaboradores, evidencia de reionización en Z igual a 6. Detección de un valle de Gunn-Peterson en un quasar con corrimiento del rojo igual a 6,28. Este es un paper del Astronomical Journal del 2001. Ahora, ¿por qué lo descubrieron? Y porque el corrimiento rojo de este quasar era de 6,28. Pero obviamente el throg, como dice acá, o sea, el valle, no estaba a lo largo de todo, ¿no? Desde, digamos, me refiero desde el espectro medido acá en la Tierra, no barría todo el rango que va desde la frecuencia de Lyman hasta la frecuencia de Lyman alfa sobre 7,28, sino en un rango justo por debajo de este límite inferior. Vamos a hacer una cuantita en el aire, ¿no? O sea, la frecuencia de Lyman alfa, como vimos, estaba por acá, 1200, o sea, la longitud de onda es de 1215 Armstrong, ¿no? Si en la época en que emitió la luz ese quasar había una presencia de hidrógeno neutro, esas primeras absorciones nos van a llegar a nosotros, o sea, el pozo ese nos va a llegar, vamos a ver un pozo de absorción en el rango de 1200 y pico Armstrong, 1215 Armstrong, por 7,28. O sea, el corrimiento al rojo de esa onda absorbida. O sea, del orden de 8.845 Armstrong. Bueno, se obtuvo justamente un pozo de absorción entre 8.845 y 8.450. O sea, en la primera partecita de este, voy a volver de nuevo acá, ¿no? En la primera partecita de este rango. En la primera partecita del rango de frecuencias bajas, o sea, de longitudes de onda altas. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? Que en la época próxima a la que el cuásar emitió la luz que ahora estamos observando, había hidrógeno neutro alrededor del cuásar, en el camino de ese rayo de luz del cuásar. Ahora, si nosotros vemos, ¿no? Vamos al rango inferior de este valle, 8.450 Armstrong. Yo lo pongo acá. ¿A qué se te corresponde? A 5,95. ¿Cuál es la interpretación? Que entre z igual a 6,28 a z igual a 5,95,
había hidrógeno neutro en el camino de la luz del cuasar, de este cuasar SDSSPJ 103.027.10 más 0.52455.0. Bueno, ¿cómo se interpreta este resultado? Que alrededor de Z igual a 6, 5,95, se produce la reionización del universo. Lo que les hablé la clase pasada. El nacimiento de las primeras estrellas, objetos luminosos en general, que se forman, que emiten luz, y esa luz ioniza el hidrógeno neutro que hay alrededor. O sea que lo que estamos viendo acá, con este efecto del espectro de este cuasar, es la transición entre la época que se llama oscura, las Dark Ages, ¿no? Las edades oscuras del universo, y la edad en donde nacen las primeras estrellas, llamada la reionización. Obviamente esto no es en un dado instante, por eso esto es algo paulatino, que, demora muchos millones de años, pero bueno, acuérdense que muchos millones de años, en lo que es redshift, equivale a unas pocas centésimas de redshift, muchos millones de años. Así que bueno, esta es la interpretación. O sea, un importante descubrimiento acá en 2001, publicado en 2001, con el descubrimiento de la luz y el espectro de este cuasar, en Z igual a 6,28. Muy importante. Es la primera evidencia directa de la reionización. O sea, de la desaparición del hidrógeno neutro. Por lo menos desaparición a niveles, digamos, imperceptibles, ¿no? Bueno, y de este mismo paper de Becker, acá les puse un gráfico. Es muy interesante. Acá, estos son los espectros en el rango óptico de 4 cuasares. Los 4 con corrimientos al rojo mayores que 5,8. Fíjense que estamos esperando que la reiniciación ocurrió para zetas superiores a 5,9. Este cuasar, bueno, estos son los nomenclatura de cada cuasar, J, bla, 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 ¿no? Este cuasar a 6,28, el Z de este cuasar a 5,99, este Z a 5,82 y este Z a 5,8. Esto es el espectro. El eje X sería la longitud de onda. Los rangos son entre 5.500 Armstrong y, digamos, más o menos 10.000 Armstrong. O sea que acá está, digamos, en esta zona está el rango óptico, el rango visible. Ojo, visible desde eh, desde el laboratorio, ¿ok? O sea, acuérdense que estas, digamos, una onda que llega con esta frecuencia es porque partió con una frecuencia mucho más alta, 5 o 6 veces más alta. Y esto es el flujo. Flujo en unidades de 10 a la menos 17, para que vean la debilidad del flujo, ¿no? Ergios por segundo por centímetro cuadrado por Armstrong, que sería digamos, la unidad de frecuencia, ¿no? De longitud de onda. Estos espectros fueron tomados con el ESI, el Skelet Spectrograph and Imager. Es un espectrógrafo del observatorio Keck, que está en Hawái. Acá hay unas líneas punteadas y es para que uno se ubique. Estas son longitudes de onda, pero corridas al rojo, de varias líneas espectrales. Entonces, por ejemplo, esta es la Lyman alfa. Hay muchas más, ¿no? Porque, bueno, para los que se acuerdan del átomo de hidrógeno, hay muchas transiciones posibles entre distintos estados, el fundamental a otros estados, ¿no? La Lyman alfa, que acuérdense que tiene una longitud de onda original de 1215 Armstrong, aparece corrida en el espectro de este cuasar por 1215 por 5,8 y me da acá. Esto fíjense que da 8.000 y pico de Armstrong.
No coincide exactamente aquí, aquí y aquí, porque por supuesto cada quasar tiene su corrimiento al rojo. Así que esta línea en alfa es esta que está acá, es esta que está acá, es esta que está acá. Pero todos son la línea alfa, la línea Lyman alfa. Bueno, hay otras transiciones, Lyman beta, otras transiciones de silicio, oxígeno. Hay algo que no les conté bien en la nomenclatura. Los niveles de energía de un átomo dependen si es neutro, si está ionizado. Acá cuando se pone el Si cuarto, acá esto es Si y B, o sea, silicio cuarto sería, es una línea de absorción del átomo de silicio 3 veces ionizado. Acá es el átomo de silicio una vez ionizado, o sea, cuando vean esto le tienen que restar al número romano 1. Entonces, el O1 sería oxígeno neutro. El O cuarto sería oxígeno 3 veces ionizado. ¿Ok? Bueno, acá hay distintas líneas de absorción, acuérdense, corridas, ¿no? O sea, las originales están, digamos, hay que, digamos, dividir por 6 estas longitudes de onda, o por 5,8 en este caso, para que me dé la longitud de onda original, que es la longitud de onda que uno mide en el laboratorio. O sea, la línea de emisión, de absorción, esta línea de absorción, ¿no? En el laboratorio tiene una longitud de onda para este lado, ¿no? O sea, entonces fíjense, eh, en el cuásar el más distante de los cuatro, el que está a 6,28, esta es la línea, la Lyman alfa, ¿no? Fíjense, eh, dentro, digamos, la precisión experimental, aquí en 8845, que está acá la línea alfa, acá se ve que cae. ¿Mm? Y esto es producto de la absorción del hidrógeno neutro. En cambio, si vamos acá, aunque acá por ahí a simple vista no es tan claro, digamos, pero eh, fíjense que la caída, esta caída tan brusca no se observa acá. Acá hay una cosa acá, digamos, eh, entonces la interpretación de esto, obviamente hay que analizarlo con detalle matemáticamente, la diferencia entre esta caída y esta menos caída, digamos. Lo que indica esto es que justamente por aquí, en este ranguito, había nubes de hidrógeno neutro, cosa que aquí no había. ¿Eh? O sea que aparecen regiones ionizadas justo después de 5,99 Z hasta 6, digamos, justo eh, o bien pensándolo desde el presente hacia el pasado, aparecen nubes de hidrógeno neutra a partir de Z igual a 5,99 en adelante, o sea, hacia el pasado, hasta 6,28 que es el resto de este quasar. Eh, bueno, hay muchos trabajos de estos primeros años, por ejemplo, este de Yogorsky y colaboradores, eh, el umbral de la época de reiniciación, Astrophysical Journal 2001, estudian otro quasar que es más cercano, Z igual a 5,73, donde eh, aparece evidencia de hidrógeno neutro aún para Z igual a 5,73. Aparte, hay una cosa, o sea, digamos, el proceso de formación de estrellas, de reionización,
no es un proceso que ocurra simultáneamente en todo el universo en un dado instante, con lo cual es de esperar que haya fluctuaciones y que si en una dirección la reiniciación aparece en z igual a 6,28, en otra dirección aparezca en un z por ahí inferior a 6. No es algo exacto eso, ¿no? Me refiero a que no es algo simultáneo en todas partes. Otro paper de Fan y colaboradores, evolución del background ionizante y la época de reiniciación a partir del espectro de cuasares con corrimientos del rojo de orden de 6. Nuestro Physical Journal 2002. Publicaciones más recientes, por ejemplo, esta de Jascott y Owie, vinculando Lyman alfa y transiciones de baja ionización con profundidad óptica baja. O sea, acá analizan transiciones de otro tipo y las vinculan con la Lyman alfa, transiciones que tengan una longitud óptica menor. ¿Se acuerdan que la Lyman alfa tenía una longitud óptica que le habíamos calculado, que tiene esta pinta, 4 por 10 a la 5 por la fracción? Bueno. Esto para quien quiera profundizar, ¿no? Otro paper reciente e interesante es de Ota y colaboradores, un nuevo vínculo sobre la reiniciación a partir de la evolución de la función de luminosidad Lyman alfa a corrimientos del rojo entre 6 y 7, digamos, muestrado o sondeado por un censo profundo de z igual a 7, o sea, un censo o conteo de candidatos emisores de Lyman alfa a z igual a 7.7 hasta 0,3 L, luminosidad solar. Physical Journal 2017. Bueno, la conclusión es que hoy en día podemos asegurar que la edad oscura terminó alrededor de z igual a 6. Con lo cual, el universo previo a eso era opaco. O sea, ¿qué pasa? Todas frecuencias mayores a la de Lyman alfa que se encontraron con hidrógeno neutro en algún momento antes, digamos, antes de llegar a la, digamos, llegando a la frecuencia, corriéndose el rojo a la frecuencia Lyman alfa, va a terminar siendo absorbida. Pero una frecuencia que esté más, bueno, para cada quasar va cambiando, para cada z distinto. Frecuencias por encima, una vez que entran a la época de reiniciación con una frecuencia mayor a la de Lyman alfa, ya después no van a ser absorbidas porque no va a haber hidrógeno neutro que las absorba, ¿okay? Y llegan hasta nosotros sin ser absorbidas. Obviamente, después se encontrarán con otros absorbentes en otras líneas. Yo estoy hablando de la línea Lyman alfa. Más recientemente han aparecido evidencias de otros emisores, no de cuasares, sino de los famosos gamma ray bursts, ¿no? Las explosiones de rayos gamma, que tienen sus espectros, muchos de los cuales están muy lejos, tienen zetas muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, hay un par de papers de Totán y colaboradores, implicaciones para la reionización cósmica a partir del espectro óptico de resplandor del gamma ray burst 050-904 en z igual a 6.3. Una publicación, una revista, un artículo de la Publications de la Sociedad Astronómica del Pacífico, otro paper de Totanit, análisis de alta precisión del ala atenuada Lyman alfa de los gamma ray bursts en la era de reionización, acerca de los resultados controvertidos de
el gamma reverse 130-60-6A en z igual a 5,91. O sea, acá también, para estos zetas tan grandes, se obtiene información sobre la presencia de nubes de hidrógeno neutro. Como vimos antes, basta unas pocas millonésimas de hidrógeno neutro para que haya absorción, lo cual significa que no significa que la mayor parte del hidrógeno estaba neutro. Como basta que haya unos pocos millonésimos, una presencia de unos pocos millonésimos para que haya absorción, entonces basta, digamos, perfectamente la reionización pudo haber ocurrido bastante antes de z igual a 6. Porque lo que queremos es que permanezca unos millonésimas de hidrógeno neutro. Entonces, por ejemplo, si la reionización empezó en z igual a 10, que eso implica, como les dije, unos cuantos cientos de millones de años antes de z igual a 6, en la medida en que hubiera todavía algunos millonésimos de hidrógeno neutro, va a haber absorción completa de las frecuencias en Lyman alfa. Entonces, justamente, y de hecho, estudios del espectro del fondo cósmico de radiación indican que el hidrógeno ya estaba en su mayor parte ionizado, ya para zetas del orden de 10 incluso. Si 10, 9, 8 ya estaban en su gran mayoría ionizados, pero había unas millonésimas no ionizados. Ahora, después de z igual a 6, ya esa presencia se reduce por debajo de la millonésima. O sea que entonces podemos asegurar que las primeras estrellas ya existían en z igual a 10. Ya ahí empezaba a haber una disminución del hidrógeno neutro. ¿Ok? Y z igual a 10 implica hace 12.000 millones de años. O sea, z igual a 10 es menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. O sea, entre z igual a 6 y z igual a 10, para digamos, un poquito aclarar un poquito las cosas, hay varios miles de millones de años, no cientos de millones, miles de millones de años. Orden de magnitud, estamos hablando de entre 5.000 millones de años, orden de magnitud. Con lo cual, ya las primeras estrellas tienen que haber empezado a ionizar el hidrógeno pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Bueno, vamos ahora a analizar otro tema muy interesante, que es lo que se llama, bueno, uno podría llamarlo el efecto Alcock-Pazinski o el método Alcock-Pazinski o la idea de Alcock y Pazinski, que también está relacionado con el bosque de Lyman, con la Lyman Alpha Forest. Y la idea es la siguiente. Supongo que tenemos una nube de hidrógeno neutro. Que por algún motivo todavía no se ionizó, aunque si el Z sea menor que 6. No importa el Z. Lo concreto es que tengamos una nube de hidrógeno neutro. Hay formas de obtener información que nos da para los parámetros cosmológicos omega m y omega lambda. Eso es lo que observaron Alcock y Pazinski. El paper original es un Nature del año 79. Se llama Un test libre de evolución para una constante cosmológica distinta de cero. Libre de evolución porque el método se hace independiente de que haya habido o no evolución cósmica. Bueno, entonces, la idea, digamos, el método es el siguiente. Supongamos que observamos un objeto luminoso
que tiene un corrimiento del rojo Z, que tiene un tamaño o que subtiende una distancia propia, o sea, una distancia física, d perpendicular, d subperpendicular, que sería la distancia perpendicular a la línea de visión, y una distancia propia, o sea, física, d paralelo a lo largo de la línea de visión. O sea que estamos viendo, no importa qué, un objeto luminoso que tiene dos dimensiones, una la paralela, o una en la dirección proyectada en nuestra línea de visión y la otra perpendicular a nuestra línea de visión. Entonces, si vamos y recordamos nuestras definiciones de distancia de diámetro angular, el dA, el ángulo, por definición de distancia de diámetro angular, el ángulo que subtiende en nuestro telescopio va a estar dado por el tamaño perpendicular dividido la distancia angular. Si recuerdan, esto era parte de la definición de la distancia de diámetro angular. O sea, tamaño perpendicular es igual a distancia angular por el ángulo que subtiende nuestro telescopio. Otra cuestión es la cuestión temporal. Nosotros vemos la imagen del objeto en el instante actual, T0. Ese objeto en general va a ser muy grande. Entonces, las partes más lejanas en relación a las partes más cercanas fueron emitidas antes. ¿Bien? Bueno, nosotros estamos recibiendo toda la luz, obviamente, simultáneamente. Pero la luz que viene de la parte más lejana del objeto fue emitida antes que la luz que viene de la parte más cercana. Si el objeto tiene dimensiones cosmológicas, va a haber una diferencia en el corrimiento del rojo. O sea, pero esto tiene sentido cuando el objeto tiene dimensiones cosmológicas, ¿no? El z de la parte de atrás va a ser mayor al z de la parte de adelante, ¿no? Entonces uno puede hacer una serie de cuentitas, que es la que vamos a hacer a continuación. ¿Cuánto vale? Entonces, uno puede vincular la distancia paralela a la diferencia de corrimientos del rojo. Bueno, haciendo como siempre c igual a 1, o sea, velocidad de la luz igual a 1, el delta T1, que sería la diferencia de tiempo de emisión, es igual a la distancia paralela, distancia propia. Bueno, ¿cuánto vale el delta Z? Va a tener que ver, como Z es, por definición, A0 sobre A1 menos 1, el delta Z tiene que ver con el delta del parámetro de escala del universo correspondientes a esos dos tiempos T1, el T1 sub 1 y el T1 sub 2, ¿no? O sea, el T1 de atrás y el T1 de adelante. Así aquí calculo la variación de esto a primer orden en delta T1, entonces es la derivada de esto respecto de A. Acá hubiera aparecido un signo menos, pero lo observo en cuanto a cómo defino delta T1. Acá, bueno, puedo... A0 sobre A1 es... o sea, A0 sobre A1 es 1 más Z, así que lo pongo acá. Ya que tengo A1, A.1 sobre A1. O sea, H de Z. ¿Eh? Y bueno, delta T1 era distancia paralela. Entonces, H de Z es A.1 sobre A1. Si yo divido, o sea, los dos observables que son la diferencia de corrimiento del rojo del espectro de la parte de atrás del objeto con el espectro de la parte de adelante, ¿no? Dividido el ángulo que subtiende ese objeto, que lo reemplazo por esta fórmula, la 53,0, ¿no? O sea, distancia perpendicular sobre distancia angular, me queda la distancia perpendicular dividiendo la distancia angular que estaba acá en el denominador. Como esto está dividiendo, pasa al numerador,
y acá copio esta fórmula. Muy bien, es esto, ¿no? Entonces acá tengo un vínculo entre un cociente de observables y cosas que no son directamente observables, que son las dimensiones paralela y perpendicular, el parámetro de Hubble en esa época, ¿ok? Ahora bien, yo tengo fórmulas tanto para el parámetro de Hubble, h de z, como para la distancia de diámetro angular en función de z. Nosotros lo habíamos calculado eso. ¿Se acuerdan? Bueno, esta era la ecuación de Friedman, h cuadrado igual a 8 tercios pi g rho menos k sobre a cuadrado. Y se acuerdan básicamente de esta fórmula. O sea, h de z es una de las fórmulas que habíamos encontrado ya hace unas cuantas clases, en función de de estos 4 términos, que acá está el término de materia no relativista, el término de energía de vacío, el término de materia relativista y el término de curvatura. ¿Se acuerdan que todo eso surgía de la ley de conservación de la materia? Cómo se diluye, la materia no relativista cae como a la menos 3, la relativista cae como a la menos 4, la energía oscura no cae, por eso acá no aparece ningún 1 más z, y el término de curvatura cae como a la menos 2, que es lo que estaba acá. Simplemente les estoy recordando esta fórmula. Entonces, esta fórmula era reemplazando aquí ρ por todos sus componentes y poniendo cómo caía con el z. Acá lo que hago es lo divido todo por densidad crítica. O sea, divido y multiplico por densidad crítica y entonces acá obtengo los parámetros de densidad. Omega m, omega vacío, omega relativista, omega k. Entonces acá me sale la raíz cuadrada de la densidad crítica, que básicamente tiene que ver con la raíz cuadrada de h en la actualidad. Por definición es la densidad crítica en la actualidad, la que estoy acá dividiendo y multiplicando, me queda el h0. Así bueno, esta es la ecuación para h de z. Esto ya lo habíamos visto, h de z. Y por otro lado, dos cosas. Una, cómo se vinculaba la distancia de luminosidad con la distancia de diámetro angular. Su cociente estaba dado por 1 más z a la menos 2. Y acá cuando hago referencia a la ecuación 28.1, que no la voy a traer a colación, pero está en alguna de las viejas transparencias que ustedes ya tienen, es la fórmula para la distancia de luminosidad en función del z, que la escribo para la distancia de diámetro angular, con esta corrección, 1 más z a la menos 2. ¿Se acuerdan que aparecía este seno hiperbólico de omega k a un medio por esta integral? Entonces está acá, bueno, la distancia de luminosidad tiene 1 más z. O sea, distancia de diámetro angular es distancia de luminosidad sobre 1 más z al cuadrado. Esta parte es la que viene a la distancia de luminosidad. Este es el 1 más z cuadrado, que aquí se cancela el 2 con esto. Bueno, esta es la expresión para distancia de diámetro angular. Entonces, esta expresión, ¿no?, la meto aquí, en la ecuación 53.2. La meto aquí. Y me queda finalmente para, acá entonces me cancela este 1 más z, se me cancela con el este 1 más z que estaba dividiendo, bueno, el h0 con h0. Y este es el resultado, y esta es la idea clave de Paczynski y Alcock. Que este cociente de observables no depende explícitamente del parámetro de Hubble. O sea, hablando en términos anacrónicos, o sea, del presente, no aparece aquí explícitamente la tensión de Hubble, la tensión actual, cosmológica, ¿no? Aunque esa tensión no estaba explícita en la época del paper en 1979, pero bueno, igual no hace, digamos, la importancia de este método justamente
que es un método independiente para obtener información sobre estos parámetros cosmológicos. Obviamente no es trivial, porque acá lo que aparece es una integral de los parámetros, que bueno, uno la tiene que hacer numéricamente, desde 1 hasta el 1 más z del objeto que uno está considerando, que es el z promedio. Acuérdense que es un objeto grande que tiene parte de atrás y parte de adelante, ¿no? Entonces el resultado, no, este cociente de observables depende obviamente de z, que es el observable, del cociente de distancias y de todas las omegas. Entonces, la idea detrás de esto, de Alco-Pasinski, es que esto puede ser un método independiente para obtener información sobre los parámetros cosmológicos, que son aquellos que hace décadas que todos los cosmólogos están buscando cada vez encontrar con mejor precisión y con la mayor variedad de métodos independientes. Así que esta es la idea. Bueno, entonces acá no termina la cosa, porque lo que ellos propusieron en este paper es, supongamos que estamos observando un objeto para el cual tenemos motivos para suponer que es esférico, porque está virializado, por lo que sea. Si tenemos motivos para suponer que es esférico, este cociente es 1. La distancia paralela es igual a la distancia perpendicular. ¿Eh? Por ejemplo, un objeto cosmológico puede ser un cúmulo entero de galaxias. ¿Eh? O sea que por eso, acá tenemos distintos corrimientos del rojo para las galaxias miembro más lejanas con respecto a las galaxias miembro más cercanas, van a tener una variación del corrimiento rojo. El Z que aparece acá es el corrimiento rojo promedio de ese cúmulo galáctico, ¿no es cierto? Entonces, en un caso concreto, un cúmulo esférico de galaxias, este cociente es 1. Si medimos el ángulo que subtiende el cúmulo, el delta Z y el Z, entonces fíjense, obtenemos una ecuación en donde aquí no aparecen. ¿Por qué digamos, el método, incluso el paper, ¿no? Dice evolution free? Y porque en esta fórmula no aparecen parámetros de ese cúmulo. No aparecen parámetros de ese cúmulo. No me importa si evolucionó o no evolucionó, las características concretas de ese cúmulo, cuán luminoso es, si tiene muchas galaxias elípticas o pocas o más espirales o qué. O sea, acá lo que aparece es solamente los parámetros cosmológicos. Nada más. Lo único que tengo que tener motivos para pensar que es esférico, como para que esto se me haga 1. Bueno, este método al final se terminó aplicando más que nada, y se aplica más que nada, no a objetos concretos, porque no es fácil encontrar objetos esféricos a grandes redshifts. O sea, uno a grandes redshifts observa quasares, gamma ray bursts, cosas de esas, pero digamos, primero que un quasar uno no puede hablar de un delta Z. ¿Eh? Y cúmulos que tengan el cúmulo entero de galaxias, Z igual a 5, por ejemplo, no es fácil encontrar. Que uno tenga garantizado que está virializado y que es esférico. Pero lo que sí uno puede encontrar es objetos cuyas funciones de distribución sean esféricamente simétricas. Esto vamos ahora a entrar en detalle qué significa que encontrar un objeto cuya función de distribución sea esféricamente simétrica, ¿no? Bueno, un paper importante es este paper de Ballinger, Peacock y Heavens, midiendo la constante cosmológica con muestras
de Redshift Surveys, es un Monthly Notices de 1996. ¿Qué hicieron ellos? Propusieron aplicar el método de Alcock y Paczynski a galaxias de campo, o sea, galaxias que no pertenezcan a ningún cúmulo, tales que su función de distribución sea esféricamente simétrica. Función de distribución tiene que ver con, como su nombre lo indica, cómo están distribuidas estadísticamente un determinado conjunto de galaxias. Claro, si ese conjunto de galaxias que yo estoy analizando es suficientemente grande, ¿no? Y ya entra en el régimen en el cual el universo uno puede considerarlo homogéneo isótropo, entonces, a partir de esa hipótesis, las propiedades estadísticas de ese grupo de galaxias van a ser esféricamente simétricas. Esa es la idea. Que la función de distribución, o sea, las propiedades estadísticas de este objeto que yo estoy considerando, en este caso una distribución de galaxias, sea esféricamente simétrica. Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle de esto, algunas cositas vamos a ver por encima. Hay algunos papers que dan mucho detalle sobre esto, por ejemplo, uno de Outram y colaboradores. La muestra de redshift de quasares 2DF significa 2-degree field, o sea, una muestra que tienen un campo de paneo de 2 grados. Este es el paper número 13. Una medida de lambda a partir del espectro de potencia de quasares. PS. El espectro de potencia justamente sería algo así como la transformada de Fourier de la función de correlación entre pares de galaxias. Por eso depende de números de onda. Ese espectro de potencia, que en realidad depende del vector de onda, uno lo que hace es proyectarlo en las direcciones perpendiculares y paralela a la línea de visión y obtiene una estimación. Por supuesto que no es trivial hacer todo esto, es bastante técnico, no vamos a entrar en esto porque tiene que ver con toda otra temática que amerita otro curso, digamos. Pero para ajustar, digamos, lambda y cualquier otro parámetro cosmológico, ¿no? De omega de lambda, omega k, omega m, uno lo que tiene que hacer es simular distribuciones de galaxias, por ejemplo, en este caso, ¿no? Simular distribuciones de cuasares estadísticamente y luego ver esas simulaciones, cómo se ajustan o no a lo que uno observa en una muestra concreta. Y a partir de ahí, ajustar los parámetros cosmológicos. Es un tema bastante complejo. Bueno, en este caso, suponiendo curvatura 0, o sea que no ajustan omega k, ya lo suponen 0, obtuvieron para omega lambda 0,7 más 0,09 menos 0,17. En 2004 ya, bueno, ya hacía 5 años que se hablaba de la energía oscura. Esto es un método completamente independiente de las supernovas, del fondo cósmico de radiación, es completamente independiente, y es interesante que hayan obtenido este resultado. Con respecto a la muestra en sí, el 2DF QSO, el muestrario de quasares 2DF, hay un paper de Krum y colaboradores sobre el muestreo el número 12, que dice el catálogo espectroscópico y la función de luminosidad. Función de luminosidad es algo importante que tiene que ver con esto. La función de luminosidad está relacionada con la función de correlación de estas muestras de esta muestra de quasares. Esto también es un Bundle Notices del año 2004. Y también se aplicó no solamente a quasares este método, ¿no?, estadístico, sino también a, digamos, nubes Lyman alfa, o sea, nubes intergalácticas que tienen componentes de hidrógeno neutro, o sea,
como les dije, la ionización del universo, digamos, tiene una historia en donde hubo reiniciación entre z igual a 10 y z igual a 6, lo cual no quita que hayan quedado nubes intergalácticas con alguna presencia, aunque sea pequeña, de hidrógeno neutro. Pero más allá de eso, se analizó, pero acá claro, es un tema muy complejo, porque para poder obtener información de nubes intergalácticas que tengan absorción de Lyman alfa, yo necesito analizar espectros de objetos que estén más allá de esas nubes intergalácticas. Es un tema muy complejo todo este. Acá hay varios papers para que el que esté interesado. Hui, Stebbins y Burls del 99, un test geométrico de los contenidos de energía cosmológicos usando el árbol, el bosque de Lyman alfa, un Astrophysical Journal del año 99. Esto de test geométrico, déjenme contarles una cosita. Se llama así porque si uno aquí pone los correctos parámetros cosmológicos, uno obtiene la estadística correcta de estos objetos, ¿no? Y reproduce las observaciones. Pero a su vez, uno digamos, si uno supone que el objeto es esférico, pero pone aquí parámetros cosmológicos que no son los correctos, al fin y al cabo uno no sabe cuáles son los parámetros correctos, justamente en esa búsqueda uno está. Entonces uno puede obtener resultados equivalentes a que el objeto no es esféricamente simétrico, aunque lo fuera, producto de poner aquí parámetros cosmológicos incorrectos. Entonces, eso es lo que se llama, digamos, una ilusión geométrica en donde parecería como que el objeto no es esférico y es producto de suponer incorrectamente los parámetros cosmológicos, ¿no? Entonces lo comento al margen. Bueno, otro paper interesante, este de McDonald's y Miralda Escudé, midiendo la geometría cosmológica a partir del árbol Lyman alfa a lo largo de líneas paralelas de visión, un Astrophysical Journal del año 99. Por supuesto que la geometría tiene que ver con el omega K, pero bueno, indirectamente, digamos, cualquiera, bueno, ese como siempre es despreciable, pero cualquiera de estos tres parámetros que uno no esté considerando correctamente me va a dar ilusiones o efectos de no esfericidad, ¿no? Otro paper de McDonald hacía una medida de la geometría cosmológica en z igual a 2, prediciendo la correlación del árbol del bosque Lyman alfa en 3 dimensiones y el potencial para futuros conjuntos de datos. Nuestro Physical Journal del 2003. Otra publicación de Slosar y colaboradores, el bosque Lyman alfa en 3 dimensiones, medidas de un flujo a gran escala, de correlaciones de flujo a gran escala a partir de el primer año de datos del BOSS. Esto es un Journal of Cosmology and Astroparticle Physics del año 2011. Bueno, ¿qué hicieron aquí? Agarraron una muestra de 14.000 cuasares con zetas mayores a 2,1 observados durante el primer año del BOSS. ¿Qué es el BOSS? La muestra espectroscópica de oscilación bariónica. Ese es el BOSS. Que involucró a más de 14.000 cuasares. Lo que hicieron es medir la función de correlación tridimensional de estos bosques Lyman alfa de absorción.
Déjenme una cosita. Vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá. Y seguimos en la próxima.